Buen día para todos, mi nombre es Jairo Alejandro Guevara y voy a hablar de la historia sociopolítica de Colombia, espero les agrade. Este tema en particular es bastante interesante y me llama mucho la atención, ya que por medio de la historia nacen los diversos grupos políticos que hoy por hoy conocemos. Es bastante importante conocerlas, ya que nos damos cuenta cómo nacen los diversos sucesos históricos que pasan en nuestro país y que todavía en estos tiempos ocurren, ya que por medio de esa política que hacen arreglan o dañan más nuestro país. Iniciaría con los eventos importantes de la historia sociopolítica de Colombia, que para mí me han parecido lo que más ha marcado nuestro país y son los siguientes. 1. La caída de la hegemonía conservadora en 1930. 2. El asalto al Palacio de Justicia en 1985. 3. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. 4. La abolición de la esclavitud en 1851. Y 5. El golpe militar del general Rojas Pinilla en 1953. En estos eventos explicaré el por qué me parecen importantes y los hechos que ocurrieron. Entonces, comenzando por la caída de la hegemonía conservadora en 1930. Hablemos un poco de lo que trata. El 9 de febrero de 1930 se desarrollaron las elecciones para la presidencia de la República de Colombia, en la cual se disputaban tal honor los candidatos conservadores Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo León Valencia, frente al candidato de la Concentración Nacional, el liberal Enrique Olaya Herrera. Ese día las urnas electorales estuvieron congestionadas, pues a ellas se volcaron con una esperanza histórica de cambio las mayorías liberales que esperaban por fin alcanzar la primera magistraduría y con su candidato ocupar el legado, y Esquivo Solio el Libertador. Las justas electorales transcurrieron en un ambiente pacífico, pero de tensa calma, es decir, en un escenario político en el que todo o casi todo era irrestrictamente conservador. La policía, los jueces, los empleados, oficiales, el ejército, alcaldes y gobernadores. Se presagiaban enfrentamientos violentos entre fracciones adeptas, fue así como presentaron fuertes choques en Montería, donde según las versiones de los liberales, los conservadores atrincherados en sus casas querían impedir a balazos la votación. No obstante, y a pesar de ese tipo de eventos, las circunstancias que rodearon y dieron sentido al proceso electoral aludido cambiaron la historia del país. Los resultados de la votación no se trata solo del significado cuantitativo del proceso electoral, sino también del profundo cambio político que evidenciaba el final del antiguo régimen, o si se quiere decir, de la hegemonía conservadora. Por primera vez desde la promulgación de la Carta Constitucional de 1886, un liberal llegaba a la presidencia de la República y desde ese momento regiría los destinos de la nación, y en la práctica reflejaba un cambio en las representaciones colectivas de las malas liberales. Asalto al Palacio de Justicia en 1985. Este evento ocurrido es uno de los más violentos y traumantes que ha vivido nuestro país, porque aquí ocurren masacres que implicaban gente inocente, cuerpos calcinados, civiles desaparecidos, irregularidades en los procesos de investigación e incertidumbre para las víctimas. Estas son las cicatrices que nos deja este suceso histórico, que aún deja huellas, en lo cual esto inicia cerca del mediodía del 6 de noviembre de 1985. El M-19, la única guerrilla urbana del país, entró caminando al palacio. Las 28 horas siguientes fueron un campo de guerra entre la guerrilla y el gobierno. 94 personas fallecieron y solo 68 cadáveres fueron reconocidos. A pesar de que se creó una comisión de la verdad, que publicó un informe final de más de 300 páginas, después de tantos años existen muchos vacíos en esta historia. Después de ese histórico hecho, hubo creaciones de altos tribunales, como la Corte Constitucional, cambios en las formas de elección de magistrados en las altas cortes y la posterior conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Fueron hechos que modificaron el sistema judicial en Colombia tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 el 6 de noviembre de 1985, o sea, hace 30 años. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Aquí, en este evento, ocurre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La historia de Colombia se partió en dos, un crimen que hasta hoy sigue sin aclararse y que arrastró al país a una prolongada espiral de violencia. Los 3 disparos a quemarropa que el 9 de abril de 1948 le propinó Juan Roa Sierra cuando salía de su despacho de abogado en el centro de Bogotá, no solo acabaron con la vida de Gaitán, sino que desataron una revuelta en la cual fue linchado el asesino. Los sectores populares que constituían la base del gaitanismo saquearon e incendiaron la capital tras el asesinato del político, con un saldo de unos 550 muertos, según la prensa de la época, aunque algunos investigadores sitúan la cifra en más de 2000.
Los enfrentamientos partidistas que habían comenzado en 1946 con la llegada a la presidencia de Ospina Pérez se extendieron por todo el país tras el asesinato de Gaitán, dándole origen a un periodo conocido como la violencia, que se prolongó por décadas y que está en la génesis del posterior conflicto armado. Abolición de la esclavitud en 1851. Ahora mira mucho más atrás en el tiempo, en donde a comienzos del siglo XVI a Colombia empezó la llegada de los esclavos africanos, traídos al continente americano por parte de la corona española. En aquellos días el número de indígenas disminuía a consecuencia de las guerras y la hambruna que se libraban en el territorio descubierto por Cristóbal Colón, y la mano de obra empezaba a escasear. Tribus enteras de hombres y mujeres de raza negra, el centro de África, débiles en cuanto a armas y defensa, eran atacados y capturados por reinos también africanos, que se los vendían en principios a comerciantes esclavistas holandeses y portugueses, quienes a su vez lo vendían a potencias mundiales. Durante más de 3 siglos, aunque la iglesia trataba de defenderlos, los esclavos eran considerados por su dueño como seres inferiores, carentes de derechos, y eran tratados como objetos que le pertenecían al hombre blanco. Fue hasta 1851 cuando se ordena la libertad total de todos y cada uno de los esclavos que habitaban en territorio nacional. A partir del 1 de enero del siguiente año, en 1852, según la ley firmada por el presidente José Hilario López, ningún hombre o mujer podía ser considerado propiedad de otra persona. Hace 168 años, el 21 de mayo de 1851, se decreta el Día de la Abolición de la Esclavitud en Colombia, dando un cambio histórico a nuestro país. Golpe militar del general Rojas Pinilla en 1953. El 13 de junio de 1953 se dio el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra el presidente ultraconservador Laureano Gómez. Ese día, se dice, el país tuvo 3 presidentes: Urdaneta, Gómez y Rojas Pinilla. Colombia en ese momento vivía una tempestad política a causa de la guerra bipartidista, que cobró muchas vidas, estructuras políticas y debilidades. Y conspiraciones fueron algunos de los ingredientes para un golpe más que anunciado. El golpe de estado fue entonces apoyado por los liberales opositores y los conservadores que hacían fuertes críticas a su gobierno. Rojas Pinilla llegaba al poder como la figura política que acabaría con la violencia del apoyo político y popular necesarios. Rojas asumió el poder y formuló un plan de obras públicas, financiando principalmente por las ganancias de la bonanza cafetera. Pero los que inicialmente habían sido receptivos con el golpe de estado comenzaron a rebelarse contra el régimen, pues el gobierno también adelantó reformas sociales y tributarias. Estas últimas afectan a las clases altas, lo que no fue bien recibido. Además, las nuevas propuestas, si bien tuvieron resultados efectivos en los sectores populares de la gran ciudad, no lo tuvieron en el campo. Estos eventos yo lo considero como un antes y un después, en la cual nos permite ver que por cada evento hubo una crisis que transformaron los ideales de la historia colombiana, ejerciendo un gran cambio en la política colombiana, llevándonos a esos cambios bruscos en la cual cambiaron para siempre la mentalidad colombiana. Ahora a la pregunta de cómo se ha construido históricamente la historia sociopolítica de Colombia y cómo se refleja en la situación actual del país. Yo pienso que, de acuerdo a esta pregunta, vemos que sin duda alguna el país ha venido avanzando con las coberturas sociales. Sin embargo, seguimos empeorando en los índices de concentración del ingreso y de informalidad laboral. En otras palabras, estamos ante una trampa que yo diría social encadenada con la siguiente lógica. Veamos. Crecimiento sin empleo, respuesta asistencializada del Estado que genera incentivos a la informalidad y el desempleo estructural, lo que conduce a una forma sofisticada de reproducir la pobreza y la desigualdad. Las causas que más repercutan en la sociedad y en la política en Colombia son las falencias que hay tan grandes en la educación, desde la primaria hasta la universitaria. Esto ha unido con que no se incentiva el inicio de la carrera universitaria. Muchos bachilleres salen del colegio y no tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. Otra causa puede ser la pérdida de valores del interior de cada familia, la cual es la base de la sociedad. La parapolítica, la violencia, la pobreza, la mala distribución de riquezas, el conformismo y la corrupción. Ahora, de acuerdo a la relación, a la pregunta de enfoque, pues veo que, de acuerdo a lo leído, he visto que cuando relaciono con mi pregunta de enfoque, lo que veo primero que lo que mueve las instituciones educativas en Colombia es la política, partiendo de eso.
Y viendo los diferentes eventos históricos también repercutan en la educación, ya que se tiene más en cuenta en las guerras, los procesos de paz, etc. Sin embargo, lo hacen, pero al ritmo que avanza es muy lenta, yo diría, y no se ve ese avance en la calidad que uno quisiera. Entonces, la constitución política hace que, por medio de la historia y todos esos eventos que ocurrieron, se deje de lado la educación en Colombia.